Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Estructura completa de protocolos de investigación y técnicas experimentales. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video continuaremos los videotutoriales para el desarrollo de habilidades para el desarrollo de protocolos de investigación. Comencemos. Bien, estamos frente al grupo 19-2B de la Universidad Azteca en la materia de investigación educativa 2 y vamos a revisar los conceptos necesarios para el desarrollo de lo que es un protocolo y cuáles son esos detalles que debe de contemplar como trabajo final de investigación para lo que es la investigación educativa en la maestría en ciencias de educación. Bien, comenzamos. Entonces, el protocolo para entregar el trabajo final de investigación educativa. ¿Cómo debemos realizar y por qué debemos realizar una investigación? Bueno, ¿por qué debemos realizar una investigación? Bueno, debemos comprender que el trabajo de investigación es una actividad importante en el desarrollo del conocimiento. Uno de los conceptos fundamentales de la maestría en ciencias de la educación precisamente es que somos los, esos guerreros que tenemos que formar el conocimiento en los estudiantes, en nuestros alumnos. Y como maestros en ciencias es nuestra obligación buscar que se desarrolle ese conocimiento. Donde podemos decir que el conocimiento, como una definición muy simple, es la interiorización de conceptos. Sin embargo, no solo es eso, tenemos que pensar en habilidades y en competencias, que es parte de lo que el docente debe de trabajar en los estudiantes. Por tanto, la investigación es una parte fundamental de toda esa estructura. ¿Qué componentes requiere la investigación? Bueno, integra una serie de habilidades por parte del investigador, las cuales se pueden generar en el proceso mismo de investigar. Ojo, un investigador no nace, un investigador se hace al momento de incorporar a su vida diaria procesos cognitivos, procesos de formación de habilidades, el desarrollo de las propias habilidades y las competencias necesarias para cubrir los objetos de estudio que van dándole forma a la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede ser investigador? Cualquiera, ¿sí? ¿Quién puede desarrollar la investigación? Bueno, es una actividad que puede ser desarrollada por cualquier individuo que tenga interés de aportar con sus esfuerzos al análisis, disertación y comprobación de la realidad. Bien, ¿cómo desarrollar un protocolo de investigación? Bien, para poder desarrollar un protocolo de investigación, tenemos la necesidad de que mediante la búsqueda sistemática, minuciosa y ordenada de información sobre ¿qué cosa? Sobre el objeto de estudio. Acuérdense que en todos los procesos de investigación se trabaja sobre un objeto de estudio, que es un proceso relacionado, en este caso, para nuestras investigaciones educativas, un proceso relacionado con la educación. Requiere de habilidades de lectura, eso es importante. Yo no puedo ser investigador si no leo. Requiere búsqueda de información, o sea, tenemos que tener habilidades de búsqueda. En la actualidad esto es importantísimo porque existen muchísimas tecnologías
¿sí? Digitales que nos ayudan a agilizar el proceso de búsqueda de información, sistematización de esa información, o sea, acomodarla, estructurarla, entenderla, ¿sí queda claro? Sí. Organización y así como la posibilidad de demostración de los resultados. Muy bien. ¿Qué tenemos que cuidar para poder presentar un protocolo de investigación? Bueno, de entrada tenemos que cumplir con características especiales para una portada. De entrada, la sugerencia es que se ponga el logotipo de la institución educativa que está soportándote como investigador, el nombre de la institución, el área de adscripción, un ejemplo, maestría en ciencias de la educación. Puede ser cualquier área, ingeniería en computación, mecatrónica, animación digital y efectos visuales, medicina, odontología, la que se les ocurra. Son áreas de adscripción a la cual en el cual va a estar inmerso nuestro trabajo de investigación. El título del trabajo de investigación debe de ser breve, lo más corto posible, pero ojo, debe de ser claro. Se recomienda que este título no exceda de las 15 palabras. O sea, hay que tener cuidado con esa redacción porque a veces casi en el título ponen una justificación. No, o sea, el título es nada más para decir precisamente y brevemente a qué se dedica este trabajo de investigación. Debemos de poner un subtítulo que indique de qué se trata el trabajo. Puede ser un reporte de experiencia laboral, puede ser una tesis, puede ser una tesina, ¿sí? Puede ser un reporte de prácticas profesionales. Entonces habrá que ver qué tipo de reporte o de trabajo es y tenemos que decirlo. Es tesis, es tesina, etcétera, lo que corresponda. Obviamente tendrá que ir el nombre del tesista o investigador, eso es esencial. El nombre del director del trabajo de investigación y de los miembros del comité asesor, ¿sí? El lugar y fecha en la que se presente. Y esto es para cualquier trabajo en cualquier institución. Es recomendable que tenga una estructura similar a esta. Después viene la introducción y comenzamos a ver algunos detalles interesantes con la introducción. En esta parte se describe, se hace una descripción, del contenido del proyecto de investigación, se señala en forma precisa un marco contextual breve del objeto de estudio. Se menciona en forma narrativa el problema de investigación, el objetivo, el tipo de investigación, las etapas, medios, el ámbito de estudio, los recursos disponibles y una idea global sobre su contenido. Eso es la introducción. Normalmente la introducción se escribe al final de haber desarrollado un proyecto. No antes, porque al final ya sabemos exactamente qué vamos a incluir en el proyecto y entonces podemos meter todos esos conceptos a la introducción. ¿Sí queda claro esto? Muy bien. El planteamiento y ubicación y definición del problema. Esto es importante. Primero, en este apartado, es un apartado básico del proyecto, es un eje del análisis de los datos que se requieren para el proyecto, ¿sí? Y ojo, en él se presenta el tema o el asunto a tratar. Además, el proceso metodológico que se realizará, ¿sí? Así como también se consideran los rubros como originalidad, la delimitación temporal y espacial de la investigación. Es importante que aquí definamos qué, cómo, cuándo, etcétera, vamos a estar investigando. Bueno, para esto tenemos que definir una cosa que le llamamos problemática. ¿Y qué es la problemática? Bueno, es describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas que están asociados con la situación actual que deseamos corregir. Debe ser viable, hay que tener cuidado con eso.
o sea, que pueda llevarse a cabo en tiempo y forma. A lo mejor se puede llevar a cabo, pero dentro de muchos años. ¿Sí? Entonces, no, o sea, que pueda llevarse a cabo en tiempo y forma. Que sea próximo, o sea, que sea próximo tanto de ubicación como de tiempo. O sea, que esté en condiciones apropiadas para poderlo llevar y reportar lo más pronto posible. Que no haya que esperar tanto tiempo o trasladarse a otro continente para poder llevarlo a cabo. Esto es importante. Otra vez, con respecto al planteamiento, ubicación y definición del problema, ¿sí? Hay quienes prefieren plantear el problema de investigación en dos fases. La mayoría trabaja de esta manera. En la primera se basan en una revisión bibliográfica y plantean muchísimas interrogantes, y esto corresponde a un esquema caótico, o sea, de pronto no sabemos hacia dónde vamos. Pero ya cuando hacemos una investigación que nos lleva hacia un montón de puntos o de preguntas, resulta que en una segunda fase se hace un ejercicio de síntesis, de abstracción, de discriminación, de fusión de varias preguntas, y se llega a una sola pregunta que se va a transformar precisamente en la pregunta de investigación. El problema se define en una frase o oración, ¿sí? O sea, el asunto a investigar debe de estar en una sola frase o oración. Con esta frase se indica la dirección que tomará el trabajo y se recomienda formular el problema de manera interrogativa. O sea, aquí, en este punto, nace la pregunta principal de investigación. ¿Sí? Ahí es donde nace. En concreto, se presenta la pregunta que se formula acerca del fenómeno que se desea investigar. Se denota un hueco en la información que las investigaciones recientes no han podido llenar. O sea, primero, para poder plantear una investigación tengo que detectar lo que no se ha investigado sobre un tema en particular. Y si detecto eso que no se ha investigado sobre un tema en particular, entonces puedo plantear esa pregunta de investigación para tratar de llenar ese hueco, para tratar de contestar algo que no se ha contestado. Se considera la pregunta como el problema, como o la pregunta problema, como el elemento desencadenante de, ojo, la elección de los métodos que voy a utilizar, la metodología, ¿sí?, apropiadas para el desarrollo del trabajo de investigación. Problema, que tenga relevancia social, que impacte en la sociedad, o sea, que se necesite. O sea, algo que le da fuerza a una investigación es que sea de impacto social. O sea, que no solo sirva para el grupo A, los niños X, Y, Z, de la escuela fulanita, en la colonia futana, del municipio tal. No, o sea, que esa investigación pueda ser utilizada en un grupo de escuelas, ¿sí?, para que esto impacte socialmente a esa zona de estudio. Para poder llevar a cabo estos tres puntos, vamos a hacer la redacción de problemas y problemática, ¿sí?, en un párrafo simple, y debe concluir con la pregunta de investigación principal. En particular, las preguntas o las investigaciones o los protocolos a los que nos vamos a enfocar para su desarrollo van a utilizar preguntas que comiencen con la palabra ¿cómo? Y esto es con la finalidad de que se hagan investigaciones prácticas, lo más práctico posible. Ejemplo, ¿cómo impacta esto en esto otro? ¿Cómo corrijo este problema? ¿Cómo? Etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que nos lleva a generar intervenciones educativas, intervenciones psicológicas, intervenciones psicopedagógicas, y que nos permitan desarrollar un trabajo de investigación relacionado. En este caso estamos hablando de la maestría en Ciencias de la Educación. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de las preguntas auxiliares de investigación. Para no aburrirlos con mi voz, vamos a pedirle a la máquina que nos haga el favor de leerlo. Auxiliares de investigación. ¿Cómo pueden aplicarse los sistemas tecnológicos para lograr la gobernanza en el acuífero de Texcoco?
¿Cómo pretendo hacer esta investigación? Esta investigación se llevó a cabo aplicando la metodología retrospectiva, mediante el análisis de la información existente que, si bien no fue registrada para esta investigación, sí proporciona el soporte necesario para la misma. ¿Cómo pretendo aplicar el conocimiento científico para la solución del problema? Mediante el análisis de la situación administrativa actual del acuífero-Texcoco, las estimaciones existentes de la capacidad del acuífero-Texcoco para proyectar la capacidad del mismo al periodo de análisis, para contestar la pregunta de ¿cómo pretendo resolver el problema? Definiendo los sistemas tecnológicos necesarios para lograr la gobernanza en el acuífero-Texcoco. ¿Cómo pretendo medir la efectividad de la solución planteada para el problema? Mediante análisis estadísticos de las proyecciones con la aplicación de sistemas tecnológicos que permitan la gobernanza del acuífero-Texcoco para lograr la sustentabilidad del mismo. Para resolver estas preguntas, necesitamos delimitarlo, abstraerlo del entorno para poder estudiarlo. Es necesario abstraer el tema, que sea relevante, ponerle atención. Ejemplo, el tema de investigación se estructura o se conforma por varios subtemas, 1,2, 3,4 o más subtemas. Por lo tanto, solamente vamos a tomar un campo específico de la ciencia, un solo subtema nada más. Ok, si nos damos cuenta en este ejemplo que nos acaba de presentar, nos hace varias preguntas que son preguntas auxiliares de investigación. Casi todas se van a enfocar siempre en este tipo de cosas. Sin embargo, va a haber 4 momentos que vamos a analizar más adelante en los cuales tenemos que hablar sobre en cualquier trabajo de investigación y que son preguntas auxiliares de investigación que nos ayudan a plantear tanto los objetivos generales como los objetivos específicos para una investigación. Ahora, siempre que nosotros estructuremos preguntas que nos puedan o que no estén resueltas y que tengamos que resolver mediante alguna forma que no esté escrita ya en otro trabajo, a ese proceso precisamente se le llama investigación. Es investigar cómo resolver un problema que está presente en la sociedad y que me conviene resolverlo para lograr un mayor satisfactor, por ejemplo, para esa sociedad. ¿Sí queda claro este concepto? Bueno, se recomienda que para todos los trabajos de investigación se agreguen por lo menos las 4 preguntas auxiliares de la investigación, que son las siguientes. 1. ¿Cómo fundamentar teórica y metodológicamente el tema que vamos a investigar? Habrá temas que haya trabajos escritos que nos hablen sobre esos temas, pero créanme que hay algunos temas que no están descritos en ninguna literatura y que tenemos que buscar la manera de cómo hablar de alguna manera, aunque sea indirecta, sobre esos temas para soportarlos teóricamente. Una segunda pregunta es cómo diagnosticar la situación actual del tema que vamos a investigar. Y bueno, esto se hace en base a entrevistas, encuestas, observaciones. Y ojo, cuando hablamos de entrevistas, encuestas y observaciones, actualmente ya no necesitan ser presenciales. No necesito trasladarme de aquí al otro lado del Estado de México para investigar sobre la situación de una escuela. Para eso existen ya las estructuras digitales, los medios de comunicación, el Internet, para que yo pueda indagar características específicas de una institución al otro lado del Estado de México y en donde yo pueda tener la información base para ir avanzando sobre un esquema de trabajo específico. Tecnologías digitales aplicadas a la investigación. ¿Cómo diseñar el sistema de actividades y herramientas que serán aplicadas para la solución del problema de investigación? Bueno, sí. Por ejemplo, ¿se pueden utilizar para las encuestas ya los formularios? Sí. Sí, de hecho, ustedes pueden utilizar formularios en Google y mandarlos a aplicar a una población en general. ¿Sí? Esto se los comento, estuve participando en una encuesta sobre contabilidad y publiqué un cuestionario en Google Drive para tener una población mínima de 100 encuestas para llevar a cabo un análisis estadístico de las mismas. Creo que probablemente algunos de ustedes participaron en ellas. De hecho, las publiqué en los grupos de la Universidad Azteca y en de otras universidades en las que yo tengo injerencia, y hubo la respuesta de bastante gente con respecto a esa encuesta. Esto acaba de ser hace un mes y medio, y fue hecho a través de Google Drive. ¿Sí?
Creo que eso responde la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Entonces decíamos cómo diseñar un sistema de actividades y herramientas que serán aplicadas para la solución del problema de investigación. Pues de entrada, primero tiene que estar definido el problema, después definir qué herramientas puedo utilizar para resolver ese problema y cómo las puedo desarrollar. Muchas veces las herramientas no existen, tenemos que crearlas en el proceso de investigación. Ya que tengo ese esquema, entonces también tengo que saber qué tan efectivas fueron las herramientas que utilicé, y para eso se plantea la cuarta pregunta: ¿cómo evaluar la efectividad y funcionalidad de las herramientas utilizadas para la solución del problema de investigación? Cabe aclarar aquí de estos 4 etapas de cualquier investigación, que son la fundamentación teórica, el diagnóstico de la situación actual, las herramientas de cambio y la evaluación de la aplicación de esas herramientas de cambio. Son las 4 etapas fundamentales de cualquier trabajo de investigación. ¿Sí queda claro? Seguimos. Un detalle importante para sustentar teóricamente los trabajos de investigación es lo que llamamos como antecedentes. Esto es, ya se ha escrito sobre el tema que vas a investigar, a eso se le llama antecedente, o sea, ya hay antecedentes de ese tema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en los antecedentes tenemos que señalar el interés personal, el interés de nosotros sobre el tema. Además, ese interés, esa parte teórica sobre el estudio, expone los reportes de investigaciones recientes, perfectamente, enmarcados en los últimos 5 años al menos en los últimos 5 años, hasta la fecha, y que sobre el objeto de estudio, ¿sí?, se han realizado. Aquí mucha gente se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene claro el objeto de estudio. Y si no tiene claro el objeto de estudio, que es un proceso, en nuestro caso proceso educativo, entonces empezamos a investigar sobre X, Y, Z, y realmente lo que teníamos que ver era sobre A. Entonces, ¿qué tiene que ver X, Y, Z? Nada. Pero como nos llamó la atención porque leímos un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro, y empezamos a meterle de todo a la investigación, cuando realmente tenemos que enfocarnos directamente a lo que es el objeto de estudio de nuestra investigación. Se solicita, por ejemplo, un mínimo de unas 8 citas que sustenten los antecedentes y se citan los datos bibliográficos correspondientes. El objetivo de la investigación, ¿sí?, es el marco metodológico y los resultados y conclusiones principales. Es importante tener claro hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que llegar para plantear la investigación documental correspondiente. Porque si no, van a empezar a investigar sobre cosas que no tienen nada que ver con su tema, pero pues al final de cuentas funcionan como un relleno impropio de la investigación. Después de esto tenemos que plantearnos precisamente la meta, y a eso es plantear un objetivo, un propósito. Y el objetivo o propósito, ojo, debe de guardar una estrecha relación con el problema de investigación planteado. El objetivo, ¿sí?, es el resultado esperado, o sea, hacia dónde voy. Indica la finalidad del propósito, ¿sí?, el proceso de investigación, el cual corresponde a la obtención de la información. Indica lo que se quiere conocer o probar sobre el objeto y el aspecto de estudio. Es necesario diferenciar el objetivo que se percibe de las acciones específicas que se van a realizar. Una acción no es un objetivo es una meta, no es una acción. Una acción es parte del proceso de investigación. ¿Ok?
Bueno, llegando a esto, entonces podemos identificar, analizar, evaluar entre muchos verbos que ustedes pueden utilizar, y podemos utilizar cualquier taxonomía que los lleve hacia la estructura de la conjugación del verbo en infinitivo que dé lugar al objetivo que están buscando. ¿Qué es lo que van a hacer? Seguimos. El propósito hace referencia al cambio o modificación que se propone como producto de la investigación. Designa el proceso de transformación que se desea introducir, ¿sí?, una vez obtenido el conocimiento sobre el objeto. O sea, yo tengo un objeto, sobre ese objeto voy a investigar, pero quiero llegar a tal parte con respecto a este objeto. ¿Qué cambios voy a hacer para poder lograr esa meta? Y eso es un procedimiento que voy a aplicar. Entonces, en el objetivo también tiene que estar explicado ese procedimiento. Decir que voy a aplicar tal cosa mediante la aplicación de esto otro para llegar a tal lugar. Eso es el objetivo general que tengo que plantear. Me dice el proceso de transformación que se desea introducir una vez obtenido el conocimiento sobre el objeto y aspecto investigado. Indica la utilidad, la intención práctica de la investigación. Cabe subrayar que el objetivo responde al qué de la investigación y el propósito al para de la investigación. Y ojo, ese procedimiento que voy a utilizar para llegar a ese para, ¿sí?, es el cómo de la investigación. Y entonces, si yo defino el qué, el cómo y el para, tendré un objetivo perfectamente válido de investigación. Obviamente tengo que decir cuándo y para quién, o a quién se le va a aplicar. Si yo no digo cuándo y a quién, pues la verdad es que me puedo perder. Y también en dónde. Son detalles que tengo que cuidar en el desarrollo de los objetivos. Muy bien. La estructura que se recomienda para el objetivo general precisamente es una estructura gramatical que exprese qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué técnicas o argumentos científicos se van a aplicar para resolver el problema planteado y para qué se va a hacer. ¿Para qué debe hacerse o para qué se va a hacer dicha investigación? Hago la aclaración antes de seguir con los objetivos particulares, que es importante que definamos a quién se le va a aplicar la investigación, en dónde se va a aplicar la investigación y cuándo se va a aplicar la investigación, inmersa en la redacción del propio objetivo, de ser posible. También vale la pena aclarar que los objetivos deben de ser concretos, no deben de ser muy extensos, porque a veces pareciera que es la redacción de una justificación en lugar de ser un objetivo. Sí. ¿Cuántas palabras como objetivo se deben? No hay un número de palabras específico. Para una publicación de un artículo científico existe un máximo de 15 palabras para el título, no para el objetivo. Existe, por ejemplo, una recomendación que el resumen o abstract sea no más de 200 palabras, ¿sí? O sea, como máximo 200 palabras. Es una recomendación, pero muchas revistas científicas indexadas, arbitradas, solicitan que se cumplan ese tipo de parámetros para aceptar tu artículo para publicación. ¿Sí queda claro? Por eso es importante tener este tipo de detalles en mente. Los objetivos particulares. Los objetivos particulares, si bien los podemos definir con la misma estructura del objetivo general, en lo personal les recomiendo que los objetivos particulares sean un listado simple de temas necesarios a investigar o desarrollos necesarios parciales o totales durante la investigación. Ojo, y esto es importante, cada objetivo particular deberá considerarse como herramienta de desarrollo de la investigación para que pueda conformar incluso capítulos. Esto es para poder llevar a cabo la investigación.
Los objetivos particulares son el camino para lograr el objetivo general. ¿Sí queda claro este concepto? Bueno, seguimos hablando todavía de objetivos y propósitos. Estos guardan una estrecha relación con el problema de investigación planteado, decíamos. Son el resultado esperado, indican la finalidad del proceso de investigación. Corresponde precisamente... ¿Sí? ¿Podemos continuar? Corresponde precisamente a la obtención de la información. Indica lo que se quiere conocer o probar sobre el objeto y aspecto de estudio. Es necesario diferenciar el objetivo que se persigue de las acciones específicas que se van a realizar, ¿sí?, para logro del objetivo. Y ya lo habíamos comentado, tenemos que identificar, analizar, evaluar, entre muchos otros conceptos. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, me hagan el favor de suscribirse, ya que esto le da vida al canal y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Continuemos. Bien. Cuando nosotros ya tenemos planteado un objetivo, entonces ya podemos hacernos preguntas que van a tener una respuesta a través de lo que conocemos como hipótesis o supuestos. Esto es, se redacta la hipótesis o el supuesto, ojo, voy a separar hipótesis y supuesto. Se redacta la hipótesis como afirmación tentativa. O sea, yo voy a aseverar que lo que yo digo como hipótesis es real, es verídico, es válido. Después tendré que demostrar que sí es cierto que lo que dije es válido, pero eso lo tengo que hacer mediante procedimientos científicos, ya sea de argumentación para investigaciones cualitativas o de soporte estadístico para investigaciones cuantitativas. ¿Sí queda claro? Entonces se dice, se redacta como afirmación tentativa respecto del objeto de estudio que habrá de someterse a verificación, comprobación o contrastación. Hace referencia a una explicación tentativa del fenómeno investigado. Surge del planteamiento del problema. Ojo, entonces decíamos que el problema se relacionaba con los objetivos. Y ahora también me dicen que la hipótesis se relaciona con el problema. Por tanto, la hipótesis tiene que estar relacionada tanto con el problema como con el objetivo. ¿Sí queda claro? Muy bien. Las características metodológicas de la investigación pueden llevar a la construcción de que no requieren del planteamiento de hipótesis. O sea, hay investigaciones que no requieren hipótesis, pero hay que tener cuidado con esto. Bueno, ¿por qué decimos que hay investigaciones que no requieren hipótesis? Porque no van a llevar a cabo un proceso de aceptación cuantitativa y por tanto no se les acepta como hipótesis, se les nombra supuestos. Los supuestos, desde el punto de vista de la investigación cualitativa, son las ideas o sistemas de ideas que deben argumentarse, ¿sí?, o discutirse a lo largo de la investigación. Esto es, en una investigación cualitativa vamos a tener supuestos y estos los tengo que discutir y los tengo que argumentar a lo largo del proceso de investigación. Sí, estos de ninguna manera se verifican o comprueban, aunque sí orientan al proceso de investigación y, obvio, sí orientan hacia una conclusión al respecto del objeto de estudio.
De los objetivos a las hipótesis o supuestos. Vamos a ver algunos aspectos específicos sobre hipótesis. Hipótesis o supuestos deben de constituir una respuesta anticipada al problema científico. Deben ilustrar una capacidad predictiva. Deben contener una fundamentación teórica y lógica. Esto es, que debe de tener un orden y aplicando ciertas estructuras que conserven un orden y que nos ayuden a comprender la respuesta al problema. Es una confirmación empírica, o sea, basada en ¿qué es el empirismo? En las experiencias del investigador. Se formula en afirmativo. Siempre una hipótesis es afirmativa. ¿Está claro? Sí. A partir de la identificación de las hipótesis, podemos hablar de lo que es la identificación de las variables. Las variables pueden ser medibles cuando estamos hablando de variables cuantitativas o no medibles cuando estamos hablando de variables cualitativas. Las variables medibles, ¿sí? Son variables medibles que dicen que no son cuantitativas, dan origen a supuestos y se plantean, si no son medibles, si no son cuantitativas, vamos a tener que hacer planteamientos específicos, lo que es argumentaciones. Más que variables se conocen como argumentaciones de investigaciones cualitativas, ¿ok? Sin embargo, las variables medibles cuantitativas dan origen a las hipótesis, ¿sí? Planteamiento general de hipótesis. Bien, antes de pasar aquí, quiero hacer una aclaración con respecto a las variables. Existen dos tipos de variables fundamentales y esto es las que dan origen a las hipótesis, por tanto estamos hablando de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas las vamos a dividir en dos rubros, las variables independientes y las variables dependientes. Y esto quiero aclararlo de la siguiente manera. El investigador manipula las variables independientes en todas las investigaciones que planteen. Repito, el investigador manipula las variables independientes y mide su efecto sobre las variables dependientes. Entonces el investigador manipula las variables independientes y mide el efecto sobre las variables dependientes. ¿Sí? Y eso es precisamente el proceso estadístico de la investigación. Saber cómo manipulo las variables independientes y cuál es el efecto que éstas tienen sobre las variables dependientes. ¿Sí? Y con eso acepto o rechazo la hipótesis. ¿Sí queda claro esto? Bueno, ¿qué tipos de hipótesis o cuáles son las características de las hipótesis? Bueno, vamos a hablar de lo que se conoce como hipótesis de investigación. Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con los 5 requisitos siguientes. 1. Deben referirse a una situación real. Entonces, las hipótesis siempre van a tener que estar hablando de una situación real. 2. Deben considerar variables comprensibles, o sea, que las pueda comprender, precisas y lo más concretas posible. No pueden ser muy ambiguas las variables porque entonces no las voy a comprender, no las voy a poder medir, no voy a poderlas comprender. 3. Las relaciones entre las variables propuestas por las hipótesis deben ser claras y además verosímiles, o sea que tengan lógica. ¿Sí? 4.
los términos de las hipótesis y las relaciones y la relación planteada entre las variables deben ser observables y medibles, o sea, tener referente en la realidad. Decíamos que tienen que ser reales, en situaciones reales. Y 5, las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas, ¿sí?, disponibles para probarlas. Miren, les voy a poner un ejemplo de esto porque de pronto como que no se comprende muy bien. Imaginen ustedes que dicen, miren, los niños alienígenas, ¿sí?, por el tamaño de sus ojos tienen una percepción mayor que los niños humanos. Es una hipótesis y tengo que demostrar si es cierta. Ojo, yo me estoy yendo a algo que alguien dijo que existían alienígenas extraterrestres que tenían ojos grandotes, una cabezota larga grandota, y bueno, que observaban mucho más que nosotros, pero porque es una forma de apreciar algo que en realidad no tenemos forma de demostrar que existe. Aunque sea una hipótesis, no es una hipótesis que esté sobre una situación real, porque no la puedo demostrar, no tengo una estructura. ¿Sí queda claro? O sea, aparentemente suena muy lógica, pero pues si no existe ni siquiera el individuo en el que puedo demostrar ese concepto que estoy manejando, pues definitivamente es una investigación inviable y esa hipótesis ni siquiera es una hipótesis. Puede ser un supuesto. Si yo supongo que lo que dijo Juan Pérez de los extraterrestres es cierto, pero eso no existe, no hay nada que lo demuestre, no hay forma de comprobarlo. ¿Sí quedó claro? Entonces por ahí va esta situación. Bueno, existen varios tipos de hipótesis, pero la que más vamos a estar tratando de entender, y hago la aclaración que estos conceptos de hipótesis se basan en lo que es la teoría explicada y desarrollada por Roberto Sampieri en su libro Metodología de Investigación, ¿sí? Sexta edición, pueden checarlo, ahí vienen estos conceptos. La hipótesis de investigación descriptivas normalmente se utilizan en estudios descriptivos. ¿Qué es un estudio descriptivo? Pues hace aquel que describe sobre un hecho de la realidad que no ha sido explicado y que tratamos de explicar nosotros. Ojo, estos normalmente son cualitativos y los tratamos de explicar desde nuestro punto de vista y desde los datos con los que contamos nosotros a partir de ese proceso. Un ejemplo puede ser el hecho de tratar de explicar cómo está conformada la cola del cometa fulano de tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo voy a ver una vez cada 70 años, voy a poder observar esa cola, pero después de 2-3 días de estarlo observando bajo un telescopio o por medio de un telescopio, lo voy a dejar de ver porque hasta dentro de 70 años que regrese lo voy a poder volver a observar, y entonces con esos datos que tengo de lo que pude grabar del telescopio voy a tratar de explicar la conformación de su cola. ¿Sí queda claro? Entonces eso sería una hipótesis descriptiva. Una hipótesis de investigación correlacional, ¿sí? Especifican relaciones entre dos o más variables. Ejemplo, yo digo que puede hacer un planteamiento, obvio, este es un ejemplo nada más. Voy a comentar diciendo que si yo reduzco la extracción de agua del acuífero de Chalco en 100,000 millones de metros cúbicos al año, se va a lograr la recuperación del mismo. Esto realmente no es tan fácil de demostrar porque tiene correlaciones. Ojo, uno es el consumo de agua en el acuífero de Chalco, o de Texcoco, de donde quiera, de Mecameca. Pero ojo,
El otro es cuánta agua se va a juntar por la precipitación pluvial en determinado periodo de tiempo. Entonces existen correlaciones que nos llevan a la necesidad de un análisis multivariado, multifactorial, de muchos factores, para poder realmente determinar si lo que dije sí se va a cumplir o no. ¿Sí me explicó? Porque eso es vamos a tener que plantear una hipótesis correlacional, que puedo decir, si la precipitación anual es de tanto durante el año fulano, la recuperación del acuífero se puede lograr si se dejan de extraer tantos millones de metros cúbicos anuales. Ok, perfecto, ya es otra cosa. ¿Sí me explicó? Es una forma de análisis correlacionado. Hipótesis de investigación, ¿sí? De diferencia entre grupos, y esto nos atañe mucho. Se formula en investigaciones cuyos fines es comparar grupos. Lo que nosotros utilizamos muy seguido para la investigación educativa precisamente es la comparación entre grupos. Es lo que llamamos como técnica de grupo testigo. Esto es, aplicamos una técnica de enseñanza para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en una misma comunidad o población estudiantil lo aplicamos a unos grupos sí, a otros grupos no, y hacemos el comparativo para verificar si el proceso de enseñanza-aprendizaje se mejoró o no a partir de la técnica que utilizamos. Ese es precisamente el tipo de investigación que planteamos en investigaciones educativas muy frecuentemente. Hipótesis de investigación que establece relaciones de causalidad. No solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas, establecen relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, podemos decir, en la actualidad existe un aumento en el número de casos de diabetes. Ok, pero ojo, podemos decir también que ese aumento se da porque en los últimos 10 años la venta de alimentos chatarra se ha incrementado en un X porcentaje. Y créanme que va muy relacionado el aumento de alimentos chatarra con la aparición de casos de diabetes. ¿Sí queda claro? Entonces son detalles que hay que cuidar y que debemos de comprender. Bueno, siempre es necesario definir las variables, decíamos, variables independientes y variables dependientes. En algunas investigaciones se pueden requerir la definición de otras hipótesis también, como son las hipótesis nulas, o sea, aquellas hipótesis que niegan la relación entre las variables que estamos planteando. Las hipótesis alternativas, una hipótesis que dé una explicación distinta, alterna a la hipótesis principal que estamos manejando. Las hipótesis estadísticas, ¿sí? Hipótesis que se basan en análisis estadísticos fundamentales para lograr esto. Ojo, ¿por qué es importante todo este tipo de planteamientos de hipótesis? Simplemente porque si yo no quiero decir la hipótesis que yo planteé, se rechaza y dejar perdida la investigación, entonces, ojo, podemos estar hablando de buscar una hipótesis alternativa. Una hipótesis que explique y decir, bueno, por este lado la investigación dio que se rechazaba la hipótesis, pero la hipótesis alternativa fulanita se pudo demostrar que sí depende de los factores estudiados. Y entonces ya no se rechaza únicamente la hipótesis, sino que se tiene una salida alterna para poder hacer válida la investigación. Justificación. La justificación contesta una pregunta, el por qué. ¿Por qué quiero hacer la investigación? Y también puede ser ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer la investigación?
debe incluir un fundamento básico para este ejercicio. En este caso, por ejemplo, se recomienda que por lo menos incluyamos 3 referencias que puedan ser artículos, libros, sitios web o la combinación de cualquiera de estos, y que no hablan del tema, y que nos hablan, del tema de investigación y servirán de orientación para el desarrollo de la investigación, ¿sí? Es importante recordar que si las herramientas que vamos a utilizar en la investigación son de otro autor, se le llama anexos, mientras que si las herramientas son creadas por nosotros mismos, se les llama apéndices. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más a detalle de la justificación. La justificación. En este apartado se exponen con sólida argumentación. O sea, muchas veces la justificación la vemos como un párrafo que nace de nuestro ronco pecho explicando sobre el tema. No, es algo que tiene que estar argumentado con base a una investigación, ¿sí?, bibliográfica, web, hemerográfica, que soporte lo que estamos diciendo. ¿Sí queda claro? Las razones que sustentan la conveniencia y posibilidad de evaluar su valor potencial, o sea, el valor de la investigación que estamos planteando, incluye la exposición breve de 4 aspectos fundamentales, y esto es algo de lo que tenemos que agregar a nuestros proyectos de investigación. Primero, para la justificación debemos definir la magnitud del problema. Esto es, se sustenta de manera cuantitativa las personas, materiales, organizaciones no gubernamentales, escuelas o, según corresponda, incluso pudieran ser instituciones gubernamentales que se ven afectadas por la carencia del conocimiento sobre el objeto de estudio propuesto. Sí, esto complica un poquito el desarrollo del protocolo, bastante, porque nos lleva entonces a un análisis estadístico del objeto de estudio. Trascendencia del problema indica las repercusiones que se generarían a mediano y a largo plazo si no se realiza dicha investigación y si no se soluciona el problema planteado. Por ejemplo, si yo hago la aseveración de hace rato de la venta de alimentos chatarra y la presencia de diabetes, resulta que si yo no tengo esa información y no la soluciono, voy a estar generando una población que cada vez tienda a ir en aumento en esos problemas de salud. Y eso va, al final de cuentas, es una carga, ¿sí?, para el país impresionante en cuanto a consumo de medicamentos, atención médica, discapacitación laboral, incluso de función, que no cualquier país lo va a soportar. ¿Sí? Bien, factibilidad del estudio. Se enuncia la posibilidad de que se tiene que realizar la investigación. ¿Por qué se tiene que realizar la investigación? Para ello se toma en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos, temporales, bibliográficos y financieros. Tengo que ser muy específico para determinar si puedo o no llevar a cabo la investigación con los recursos que cuento. Eso es importantísimo. Y la vulnerabilidad del estudio. Y se determinan los alcances a una circunstancia dada a partir de la información que se obtenga. Muy bien. Bueno, la perspectiva teórica o marco teórico. Otro de los detalles que tenemos que cuidar mucho, y sobre todo para este periodo de desarrollo del trabajo del protocolo, es fundamental. La perspectiva teórica o marco teórico. El recorrido teórico sobre diversos paradigmas que existen para el abordaje del objeto y aspecto del estudio propuesto.
a fin de ubicar dentro de uno de ellos el problema de investigación planteado. La raíz paradigmática dependerá de la pregunta problema. Este apartado es fundamental, ya que depende del paradigma preferido. Se podrán seleccionar con precisión las condiciones metodológicas del trabajo. Ojo, a partir del marco teórico yo tengo que definir la metodología. Si yo no investigo, no tengo un marco teórico, no voy a poder definir la metodología. No sé si queda claro esto. Muy bien. Tenemos que definir la línea de tiempo de la investigación o de las investigaciones existentes sobre el objeto de la investigación. O sea, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de línea de tiempo, es una investigación retrospectiva de todo lo que se ha hecho con respecto a un tema particular y de ahí partir hacia lo que queremos desarrollar, con el fin de ubicar en ellas los distintos anteproyectos y los directores de tesis correspondientes. Va a haber gente que esté inmersa en el campo que nos interesa y es importante que tengamos contacto con esa gente que está metido en ese campo. Dentro de las perspectivas teóricas también se considera fundamentalmente el estado del conocimiento relacionado con el tema, problema de investigación. Se requiere la enunciación concisa de los avances que las primeras investigaciones sobre el problema, sobre el objeto de estudio, han desarrollado. Se recomienda hacer una revisión de por lo menos los últimos 5 años en las bibliotecas y centros de documentación de las universidades o instituciones de investigación en la región. Muy bien. Otro detalle importante en nuestros protocolos de investigación con la finalidad de darle solidez, de darle fuerza, es la clasificación de la investigación. Por el tipo y diseño de estudio, ¿sí?, es cuando se define el cómo, también se define el objeto de investigación. Proceso en el cual está inmerso nuestro tema de investigación, proceso de capacitación, proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso de evaluación y muchísimos procesos que podemos meter aquí. Incluso pueden ser procesos de intervención educativa, procesos de intervención psicosocial, procesos de intervención psicológica, etc. O sea, todo lo que nosotros hagamos para modificar algo se transforma al final de cuentas en un proceso. ¿Ok? Eso corresponde al objeto de investigación y de ahí se deriva el campo de investigación, que es el interés que tenemos en modificar precisamente parte de esa estructura. Es el área específica del conocimiento donde va a impactar la investigación. ¿Sí? Ejemplo, impacto de la enseñanza-aprendizaje en el área laboral. Bueno, así podemos entonces entender que la clasificación de la investigación nos puede llevar a saber si se realiza con información del pasado, que nosotros vamos a estar revisando para saber cómo está la situación actual. Entonces estoy hablando de una investigación retrospectiva. Si nosotros utilizamos esa información del pasado, llegamos a un diagnóstico actual y planteamos una modificación que se va a reflejar en algo hacia el futuro, entonces estamos hablando de una investigación retrospectiva parcial. Pero si nosotros partimos del presente y aplicamos cambios que se van a ver reflejados en el futuro sin considerar el pasado, entonces estamos hablando de una investigación prospectiva. Bien. ¿Qué es una investigación descriptiva? Es aquella que describe el fenómeno estudiado. Lo describe. No lo va a modificar,
no va a intervenir en él, simplemente lo va a observar y lo va a describir. ¿Está claro? Comparativa. Compara un grupo de individuos, un grupo de fenómenos o de procesos, ¿sí? Aplica un experimento o un cuasi experimento o un preexperimento, etcétera, ¿sí? Y determina el objeto de investigación y compara con otros grupos que no recibieron el efecto de ese experimento. ¿Sí queda claro? En el título de estudio descriptivo no se pregunta el cómo, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de estudio no se va a realizar para el caso de nosotros. Nosotros vamos a trabajar con preguntas de investigación que partan de cómo, y esto quiere decir que vamos a estar trabajando sobre algo que genere un cambio en el proceso. Entonces sí vamos a estar interviniendo en el fenómeno y por tanto es una investigación experimental en alguno de sus rubros. ¿Sí? No necesita ser experimental pura, puede ser cuasi experimental. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando sobre investigaciones de causa-efecto. O sea, vamos a causar algo y vamos a medir el efecto hacia el futuro. Sí. Ahora, también existen investigaciones de efecto a causa, pero son investigaciones retrospectivas. Yo mido el efecto que tengo ahorita y busco la causa que lo originó en el pasado. Y eso es una investigación retrospectiva. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Ahora, y las observacionales que decíamos que normalmente dan origen a las investigaciones descriptivas. ¿Ok? Bueno, vamos a pedirle ahora sí a la máquina que nos dé un poquito para que descansen de esta voz. Asterisco experimental. El tipo de estudio comparativo y experimental van de la mano, porque al momento de hacer un experimento, comparamos el resultado del experimento con otro que no recibió el tratamiento. Preexperimentos. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Un estudio de caso con una sola medición. Consiste en aplicar un estímulo o tratamiento a un grupo y después medir una o más variables para saber cuál es el nivel del grupo en estas variables. No cumple con los requisitos de un verdadero experimento. No hay manipulación de la variable independiente. No hay una referencia previa de cuál era antes del estímulo el nivel que tenía el grupo antes del estímulo. No hay grupo de comparación ni verifica el nivel de la variable independiente. No se puede establecer causalidad con certeza. No se puede establecer causalidad con certeza. Los sistemas de preprueba y posprueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. La ventaja con el estudio de caso con una sola medición es que ofrece un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependiente antes del estímulo. Los dos sistemas preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente o dependientes. En ciertas ocasiones los sistemas preexperimentales pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución. Muy bien. Nada más debemos entender lo siguiente. Nosotros podemos tener conceptos de experimentos, pero también existen algo que le llamamos preexperimentos. Esto es un experimento previo al experimento real, para determinar qué tan viable o qué tanto efecto provoca esa parte. Muchas veces el lanzar un experimento completo no es conveniente porque no sabemos el grado de afectación que podamos lograr o que podamos provocar en un grupo de individuos. Entonces, para eso creamos un preexperimento, hacemos una fase previa en donde analizamos, la idea en una población muy pequeña, con un efecto que puede no ser tan grave, para ver qué ocurre y a partir de los resultados de ahí poder lanzar un experimento a mayor escala. ¿Sí? Entonces es parte de, son detalles, normalmente se hacen con una medición específica al inicio y una medición específica al final. No es a lo largo de toda la investigación, sino nada más inicial y final. Y bueno, a esto incluso podemos estar hablando de que se da como una investigación transversal, que se lleva a cabo mediante la medición en un solo punto. No es longitudinal, que se lleva a cabo a lo largo de toda la investigación. Bueno,
experimento puro o experimento verdadero son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. El primero, los grupos de comparación, manipulación de variables independientes o de varias variables independientes. Y la equivalencia de los grupos. Ojo, las variables las podemos plantear, las podemos tener, manipular, pero tenemos que tener cuidado con un detalle. Las variables tienen que ser idénticas las que aplique a todos los grupos. Y eso, créanme, que no es nada sencillo. Fíjense bien, yo tengo un grupo de alumnos y tengo otro grupo de alumnos. Podemos decir que los grupos los hice, vamos a hacer un caso hipotético, los grupos los hice aleatoriamente. Agarré una población y creé aleatoriamente dos grupos que se supone tienen exactamente el mismo peso humano, social, etc. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que tendría que ponerles el mismo profesor con las mismas situaciones al mismo tiempo a los dos grupos. Eso es imposible. ¿Sí queda claro? Entonces, no son variables idénticas, porque hay variabilidad por las personas que están ahí. Y entonces eso nos provoca que realmente el experimento no es exacto, no es completo, ¿sí? No es verdadero. El otro problema es la equivalencia de los grupos. Realmente, cuando yo voy a trabajar con grupos de individuos que están en instituciones educativas, yo no puedo llegar a conformar los grupos de manera aleatoria. Los grupos ya existen, por tanto, no los puedo generar de manera aleatoria y no son grupos equivalentes. Por tanto, entonces, no puedo lograr el grado de experimento puro o experimento verdadero, y menos en investigación educativa. Lo puedo hacer en laboratorio, en condiciones específicas, súper cuidadas, ahí sí puedo hacer un experimento puro o verdadero. Pero en la sociedad, hacer experimentos puros o verdaderos es, vaya, raya en lo imposible. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entendió el porqué? Bueno, también vamos a analizar este detalle que dice diseño con posprueba únicamente y grupo control. Incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que se llama grupo control. La medición de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia y ausencia. Los sujetos son asignados a los grupos de manera aleatoria. Aquí estoy tratando de hacer grupos equivalentes, ¿ok? La prueba estadística que suele utilizarse en este diseño para comparar a los grupos es la prueba T para los grupos correlacionados, al nivel de la medición por intervalos. O sea, yo al grupo A le aplico el experimento, pero al grupo B no. Y lo voy a aplicar en tiempos específicos. Ahora, tengo que ver cuál es el resultado del grupo con prueba, con experimento o con intervención, y al grupo que no tiene esa intervención. Muy bien. También existe lo que se conoce como preprueba posprueba. Esto es, incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los sujetos son asignados al azar o los grupos después de estos se les administra simultáneamente la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no. Es el grupo de control. Finalmente, se les administra también simultáneamente una posprueba. Esto es, estoy haciendo una preprueba que se lo aplico a un grupo sí, a otro no, y después la posprueba se los aplico a todos. Entonces, en la preprueba yo puedo identificar si existe una tendencia. En la posprueba demuestro si la tendencia se mantiene o se pierde. Aquí tenemos otro que se conoce como diseño de 4 grupos de Solomon.
Origina 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control. Los primeros reciben el mismo tratamiento experimental y los segundos no reciben tratamiento. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se les aplica la posprueba. Los sujetos son asignados aleatoriamente. El diseño original incluye solo 4 grupos y un tratamiento experimental. Los efectos pueden determinarse comparando las 4 pospruebas. Los grupos 1 y 3 son experimentales y los grupos 2 y 4 son de control. Muy bien, aquí ya está buscando afianzar los resultados de un experimento mediante el número de grupos que se están tratando. De series cronológicas múltiples. Series cronológicas experimentales efectúan a través del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una variable. Se tienen 2 o más grupos y los sujetos son asignados al azar a dichos grupos. Con el paso del tiempo es más difícil mantener la equivalencia inicial de los grupos. Las pospruebas pueden ser tantas como se requiera que sea posible aplicar. Cuando se requiere analizar la evolución de los grupos pueden incluirse varias prepruebas y pospruebas. Bien, es otra vertiente, vamos a decir, de los diseños experimentales para generar series cronológicas. Aquí ya se hacen mediciones sucesivas durante todo un periodo de tiempo, pues ya es un experimento longitudinal que va a tener varias mediciones a lo largo del tiempo. Cronológicas con repetición del estímulo. Cuando el tratamiento o estímulo experimental no tiene efecto o es mínimo si se aplica una sola vez. Cuando se quiere conocer el efecto sobre las variables dependientes, cada vez que se aplica el estímulo experimental. Se puede repetir el tratamiento experimental y administrar una posprueba después de cada aplicación para evaluar el efecto de cada aplicación. Los sujetos son asignados al azar a los distintos grupos y a cada grupo se le administra varias veces el tratamiento experimental que le corresponde. Muy bien. Bueno, entonces en los diseños de series cronológicas con repetición, pues son la forma de garantizar que los resultados realmente corresponden a las estructuras planteadas. Los diseños con tratamientos múltiples, cuando se desea analizar el efecto de aplicar los diversos tratamientos experimentales a todos los sujetos. La aplicación de los tratamientos puede ser individual o en grupo y hay distintas variaciones, ¿sí? Cuando trabajamos con varios grupos o cuando trabajamos con un solo grupo. Ojo, la experimentación educativa también se puede llevar a cabo con un solo grupo, solo que tendría que llevarse a lo largo del tiempo. Primero un tiempo, a lo mejor de aplicar una preprueba, después el tiempo de la prueba, el tiempo de una posprueba y hacer varios análisis cronológicos. Hacer los comparativos con respecto al objeto de estudio, con respecto al principio, al medio y al final, y ver cuáles de esos 3 tratamientos que hicimos funcionó más apropiadamente. ¿Ok? Son varias estructuras de cómo llevar a cabo. Otro de los detalles es, por ejemplo, los diseños factoriales. O sea, cuando hablamos de diseños factoriales es cuando vamos a manipular varios factores dentro del proceso de investigación. Les pido de favor que si no están suscritos al canal me hagan el favor de suscribirse, ya que esto le da vida al canal y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Continuemos. Bien, continuando con los diseños experimentales para el desarrollo del protocolo, vamos a hablar ahora de lo que son los diseños factoriales. Para eso vamos a pedirle a la máquina que nos lea el documento. Manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles de presencia en cada una de las variables independientes. Utilizados en investigaciones del comportamiento. Todos los niveles de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles de las otras variables independientes. Diseño factorial 2x2. Otros diseños factoriales. Permiten evaluar los efectos de cada variable independiente sobre la dependiente por separado y los efectos de las variables independientes conjuntamente. Permiten observar efectos de interacción entre las variables independientes.
Los métodos estadísticos más usuales para estos diseños son el análisis de varianza factorial y el análisis de covarianza con la variable dependiente medida en intervalos sin la G cuadrada para múltiples grupos, con esa variable medida nominalmente. Puede aplicarse a diseños multivariados experimentales que utilizan análisis multivariado de varianza, MANOVA. Muy bien. Para comprender este esquema, lo primero que debemos entender es comprender las variables. Las variables que debemos comprender, les decía, son las variables independientes y dependientes. Una variable dependiente es aquella que cuando yo modifico una variable independiente, la dependiente se modifica automáticamente. O sea, porque depende del valor de la variable independiente. ¿Sí queda claro este concepto? Entonces, ojo, nosotros podemos manipular cualquier variable independiente dentro de un diseño experimental. Lo que vamos a medir es el efecto de esa manipulación que hicimos de la variable independiente sobre la variable dependiente. ¿Sí queda claro? Eso es lo que vamos a medir, el efecto sobre la variable dependiente. Para eso existen múltiples análisis estadísticos que hablan de este esquema. Otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es que la mayoría de las investigaciones educativas no son experimentos formales, no son experimentos verdaderos, son lo que se conoce como cuasi experimentos. Por ese motivo vamos a escuchar qué es lo que podemos entender por un cuasi experimento. Pongamos atención. Manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, pero la diferencia con los experimentos verdaderos es el grado de seguridad y confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Son grupos intactos ya que la razón por la que surgen y la manera como se formaron fueron independientes al experimento. Se utilizan cuando no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos que recibirán los tratamientos experimentales. La falta de aleatorización introduce posibles problemas y por este motivo y dado que su validez es menor que la de los experimentos es por lo que se les llama cuasi experimentos. Los cuasi experimentos difieren de los experimentos verdaderos en la equivalencia inicial de los grupos. Hay casi tantos diseños cuasi experimentales como experimentales verdaderos, solo que no hay asignación al azar o emparejamiento. Muy bien, esto lo debemos entender de la siguiente manera. La mayoría de las investigaciones educativas se basan en grupos de individuos que ya están conformados. Pueden ser grupos de maestros que pertenecen a ciertas escuelas, grupos de alumnos también que pertenecen a ciertas escuelas. La asignación tanto de maestros como de alumnos no fueron específicas para el desarrollo del experimento, sino que se llevaron a cabo, ¿sí?, por una asignación ajena al experimento, y cuando nosotros llegamos a aplicar el experimento ya estaban esos grupos formados. Por eso no podemos decir que sean grupos equivalentes, simplemente vamos a tomar esos grupos como el área de trabajo de la investigación, pero no podemos decir que sean grupos equivalentes, y por tanto tenemos que tomar ya no como un experimento verdadero, sino como un cuasi experimento. ¿Sí queda claro? Bien, el diseño comprueba únicamente y grupos intactos. Utiliza dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Los grupos son comparados con la postprueba para analizar el efecto del tratamiento sobre la variable dependiente, ¿sí? No hay asignación al azar ni emparejamiento. Normalmente los grupos no son equiparables entre sí, los grupos son intactos, no se crean y se habían constituido por motivos diferentes a los correspondientes al experimento. Bien, otra estructura, otro diseño para los cuasi experimentos es el diseño con prueba y postprueba y grupos intactos. Otra vez, a los grupos se les administra una prueba que puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos.
Los diseños cuasi experimentales de series cronológicas permiten analizar efectos al mediano y largo plazo o efectos de administrar varias veces el tratamiento experimental. Ojo, puede ser un tratamiento experimental que se aplica sobre el mismo grupo pero en diferentes periodos de tiempo y no cuenta con la posibilidad de asignar al azar a los sujetos o a los grupos del experimento. Ya son grupos formados por individuos que fueron asignados a esos grupos, no con base en el desarrollo del experimento. Las series cronológicas de un solo grupo se le aplican varias pruebas, después se le aplica el tratamiento experimental y finalmente varias pospruebas. Puede producir diversos patrones de resultados. Se utiliza con propósitos correlacionales, o sea, buscar no solo la relación entre dos variables, sino la correlación que hay entre grupos de variables. Y vamos, no necesita ser explicativo. Las series cronológicas cuasi experimentales con múltiples grupos trabajan con grupos intactos, o sea, no son grupos equivalentes, son grupos que se formaron sin considerar el desarrollo del experimento, ¿sí? Las series cronológicas cuasi experimentales con repetición de estímulo y las series cronológicas cuasi experimentales con tratamientos múltiples son otros tipos de experimentos que se pueden llevar a cabo con base en grupos cuasi experimentales, o sea, grupos que no tienen, más bien experimentos que no tienen grupos equivalentes para llevar a cabo estos experimentos. No experimental. ¿Existe también alguna investigación que se pueda decir que no es experimental? Sí. Existen investigaciones en las que no se manipulan deliberadamente las variables, o sea, el investigador no interviene con las variables de investigación, no se hace variar intencionalmente las variables, ¿sí? Se observan los fenómenos tal y como se ven en su contexto natural para después analizarlos. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se estudian las situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una investigación experimental y no experimental? En la investigación experimental, el investigador crea un fenómeno o modifica un fenómeno existente. En la no experimental solo observa el fenómeno, pero no lo crea ni lo modifica, no interviene en él. El investigador no tiene control directo sobre las variables independientes. No hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. Los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de las variables independientes por autoselección. Los diseños no experimentales se clasifican por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos. Un ejemplo que podemos poner claro aquí es la observación de una tormenta solar. Una tormenta solar la podemos observar. ¿La podemos manipular? No. De hecho, recibimos los efectos sobre la Tierra, pero no podemos manipular para nada el efecto, o más bien el impacto de la tormenta solar. Es algo que ocurre por un efecto provocado en la superficie del Sol y que nos afecta directamente en la superficie de la Tierra. La investigación transeccional o transversal se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. Esto se llama la investigación en un solo punto, ¿sí? Es transversal, no es longitudinal.
Longitudinal es aquella que se lleva a cabo durante un periodo específico de tiempo y con varias mediciones. La transversal es aquella que se lleva a cabo en una sola medición específica. Lo que comentaba hace rato como ejemplo, la tormenta solar. ¿La puedo observar? Sí, es una sola. Voy a tomar ese dato voy a medir su impacto sobre la superficie de la Tierra y lo voy a medir una única vez. Es una investigación transversal. No puede volverse a repetir. ¿Sí queda claro esto? Ojo, si llega a repetirse otra tormenta solar va a ser otra, no va a ser esa. Y el impacto que puede tener sobre la Tierra puede ser distinto al que recibió la Tierra. ¿Ok? Diseños transaccionales descriptivos. Tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan una o más variables. Estudios puramente descriptivos, y cuando se establecen hipótesis, estas son también descriptivas. Normalmente estas hipótesis se conocen como supuestos. Se supone que la tormenta va a tener un efecto de tales características sobre la superficie de la Tierra. Después de llevar a cabo la observación, se ve si realmente cumplió o no con ese supuesto que se hizo, para poder aceptar o rechazar ese supuesto. Presentan un panorama, permíteme tantito, del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en determinado momento, y no vincula las variables puesto que no hay manipulación. Sí, compañero, ¿cuál era tu duda? La hipótesis en qué verbo se narra. ¿Perdón? La hipótesis en qué verbo se narra, en qué tiempo verbal. Es afirmativa, recuerda. La hipótesis es afirmativa, no es un objetivo, no es infinitivo, es una frase que afirma. Se prevé que el cambio en el proceso educativo de enseñanza del inglés a través de la incorporación de videos subtitulados en español permite aumentar el manejo del vocabulario en los alumnos, en los niños. Ok, esa es una hipótesis que hay que demostrar. ¿Sí me explico? Y es como ejemplo precisamente a tu área de trabajo, que es el inglés, ¿correcto? Bueno, diseños transaccionales correlacionales. Bien, vamos a pedirle a la máquina que nos lea esto. Correlacionales. Describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata de las descripciones de las relaciones entre variables, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. Mide la relación entre las variables en un tiempo determinado. Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad, o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Estos diseños pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas variables. Se fundamentan en hipótesis correlacionales y de diferencia de grupos sin atribuir causalidad. Muy bien. Entonces, las transaccionales correlacionales es cuando tenemos grupos de variables, grupos multifactoriales, de muchos factores, que están interactuando entre sí. Y entonces tenemos que medir no solo una relación entre dos variables, sino un conjunto de relaciones entre varias variables por un fenómeno que se presenta en el cual yo no puedo manipular las variables, porque son diseños transaccionales, o sea, que ocurren en un momento dado, no lo puedo manipular. ¿Ok? Bueno, investigación longitudinal, que esta es la que más vamos a estar utilizando para los proyectos de investigación educativa. Longitudinal. Analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Diseños longitudinales de tendencia o trend. Analizan cambios a través del tiempo en variables o sus relaciones, dentro de algunas poblaciones en general. Se puede observar o medir toda la población o bien tomar una muestra representativa de la población. Diseños longitudinales de evolución de grupo o estudios cohort.
Examina cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohorts o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente la edad, grupos de edad. Diseño longitudinal panel. Examina cambios a través del tiempo de poblaciones o subpoblaciones o grupos, pero el grupo de sujetos es el mismo en todos los tiempos o momentos de medición. Muy bien, si se dan cuenta, aquí ya tenemos varios diseños experimentales y necesitamos ver cuál de estos se acopla más al trabajo que quiero llevar a cabo. Si por ejemplo, por un lado pretendo incorporar TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje, primero tengo que definir cuáles TICs. Segundo, cuál es el nivel de integración de esas TICs que puedo lograr dependiendo del grado, vamos a decir, de tecnología con el que cuentan los alumnos en el nivel educativo que estoy proponiendo. Tercero, tengo que verificar cuál es el porcentaje de analfabetismo tecnológico que se presenta en el grupo de estudio. ¿Qué significa esto? Va a haber gente que no cuente con los conocimientos necesarios para hacer uso de las tecnologías digitales en el proceso educativo. Y entonces ahí tengo que decidir, o realmente incorporo tecnologías digitales al proceso educativo, o y si lo hago, tengo que capacitar a ese grupo de personas, o definitivamente es un grupo en el que no puedo aplicar ese tipo de tecnologías digitales para llevar a cabo esa investigación. Entonces tengo que definir primero ese detalle, y eso me va a ayudar a definir tanto la población como la muestra a la que va dirigida la investigación. Bueno, estrategias metodológicas o procedimiento. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos a utilizar. Ojo, es importante que en todos los protocolos que desarrollemos tomemos en cuenta los métodos, las técnicas, los instrumentos y procedimientos a utilizar. Si van a utilizar encuestas, si van a utilizar cuestionarios, si van a utilizar lo que son no solo los cuestionarios, sino entrevistas. ¿Cuál es el guión de la entrevista? Si voy a hacer un recorrido para verificar tales características, probablemente utilice un checklist, y entonces veo si cuenta con el concepto A, el B, el C, el D y el E, y eso me va a servir como soporte para demostrar si se cuenta o no con una tecnología específica, o si se cuenta o no con las rúbricas, o si se cuenta o no con evaluaciones periódicas, etcétera. Esos son checklists que tengo que ir verificando para llevar a cabo la investigación. La fuente de obtención de información documental, de campo, etcétera, el control y el número de variables debe cuidarse, debe manejarse y debe estar enfocado a la prueba de las hipótesis. Puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental. El nivel de medición puede ser cualitativo o cuantitativo, y el análisis puede ser descriptivo o explicativo o incluso comparativo, como lo hemos visto. Muy bien, en las estrategias metodológicas que se adopten para llevar a cabo la investigación se debe indicar el tipo de instrumento que se utilizará, ¿sí? Y de manera clara y concisa. Por ejemplo, si proponen usar entrevistas, se debe mencionar qué tipo de entrevista, si es una entrevista abierta, cerrada, etcétera, estructuradas, semiestructuradas, en profundidad, dependiendo del tipo de entrevista que queramos hacer. O bien, cuando se alude a la observación, hay que decir qué tipo de observación. Puede ser pasiva, participativa, incluso puede ser una observación guiada. Esto es, tengo que tener una guía de puntos que debo observar e ir poniendo notación de cada uno de estos puntos. Bueno, uno de los problemas más fuertes en todos los procesos de investigación es precisamente la determinación de la población y la muestra. La población de estudio, ¿sí? Las unidades de análisis, los criterios de inclusión y de exclusión. Para eso voy a hacer uso de un dibujo que tratábamos de explicar
en un momento, y que es este. Voy a retomar este ejercicio para explicar. Si nosotros consideramos que una población específica tiene un tamaño 40 unidades de lo que sea, pueden ser escuelas, pueden ser municipios, pueden ser incluso países, dependiendo de la población, 40. Y nosotros queremos llevar a cabo una investigación en esa población. Va a ser muy difícil que contemos con todos los recursos, ¿sí queda claro? Para poder hacer este detalle va a ser complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Me conviene buscar el tamaño mínimo necesario que no pierda la proporción de la variabilidad de la población, para que en esa muestra yo aplique el experimento, sabiendo que el gran porcentaje de la población cumple con esas características. Aquí voy a tratar de explicarlo. Vamos a suponer que tengo esta población con estas características, pero es demasiado, no puedo llevarlo a cabo porque los recursos serían muchísimos. Bueno, entonces lo que hago es escoger una muestra menor. Aquí tengo una muestra de la mitad del tamaño aproximadamente, pero también es mucho. Bueno, entonces voy a buscar algo más pequeño. Me voy otra vez a la mitad, y hay procedimientos estadísticos específicos que me permiten determinar la población y la muestra. Es importante que sepamos cómo hacerlo, y esto es, ¿por qué procedimientos estadísticos? Pues para garantizar que un porcentaje alto, 99.5% de la población, esté representado en un porcentaje de esa población que le voy a llamar muestra. Así, por ejemplo, en este ejemplo que estoy manejando aquí, valga la redundancia, vamos a decir que 5 es el tamaño más pequeño que conserva la variabilidad de la población total. Esto es, si yo agarro esta población que es pequeñita, esta que se va a llamar muestra, esta muestra, voy a hacer el experimento aquí con esta muestra, y los resultados que yo obtenga aquí, voy a poder decir que son válidos en toda esta población, ¿sí? ¿Con cuánto? Con un 99 o 99.5% de la variabilidad obtenida en esta población. De tal manera que el 99 o el 99.5% de la población, o el 99.9%, va a comportarse en esta muestra igual que en esta población. Esto se lleva a cabo a través de un proceso que se conoce como inferencia estadística. O sea, yo obtengo resultados con esta pequeña muestra, y resulta que por inferencia estadística puedo decir que toda esta población se comporta de esta misma manera. Si yo quiero todavía reducir el tamaño de esa población a una muestra pequeñita, por ejemplo aquí, resulta que muy probablemente esta muestra pequeñita ya pierda la proporción real de la población original, y si yo acá hago un experimento aquí, ya no va a tener impacto, ya no va a ser real su análisis para poder analizar toda esta población. Ese es el detalle, esa es la diferencia, y lo que tenemos que cuidar al determinar la población y la muestra. Muy bien. Procedimientos. Para poder llevar a cabo los procedimientos de investigación, tenemos que cuidar la metodología. La metodología me lleva a definir los métodos que serán aplicados para el desarrollo de la investigación, explicar en qué parte de la investigación serán aplicados cada uno de los métodos y para qué propósito serán aplicados los métodos de la investigación, cómo modificar la problemática, cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar, cómo modificar la situación para que no se convierta en un problema, cómo contribuir para que deje de ser un problema el tema de investigación, ¿sí? Cómo se estudió el problema, ¿sí? En esta acción se debe describir
¿Cómo se obtuvieron los resultados? Se necesita dar detalles precisos de diseño de estudio, población estudiada, métodos y procesos utilizados para la observación o intervención, instrumentos de medición, materiales, datos, análisis de datos, etc. Hago aquí una aclaración. Ejemplo, muy comúnmente se utiliza lo siguiente: a través de un análisis retrospectivo se llevó a cabo el diagnóstico de la población de estudio o de la muestra de la población de estudio y se determinó cuál era la situación con respecto al proceso A, que es el objeto de estudio de la investigación, y a partir de ahí se llevó a cabo una intervención para modificar las características del proceso A, obteniendo un efecto a través de esta causa que se analizó prospectivamente, ¿sí? Y toda la estructura de análisis se llevó a cabo mediante un proceso mediante un análisis deductivo. Y entonces esto nos habla de los procesos que se llevaron a cabo durante el proceso de la investigación. Si dan cuenta, ahorita no tomé en cuenta ningún ejemplo en particular, sino los procesos generales que pueden dar pie a una investigación. ¿Ok? Metodología documental. ¿Qué es la metodología documental? Pues es la obtención de bibliografías, de artículos científicos, artículos web, de artículos hemerográficos que van a servir de sustento al desarrollo de la investigación. También tenemos que tomar en cuenta las técnicas de observación. Aunque estemos hablando, ojo, de una investigación comparativa, algunos de los aspectos que se van a tomar en cuenta durante el análisis de esa investigación pueden ser aspectos de observación. Entonces vamos a tener que utilizar técnicas de observación, listas de cotejo, checklist, etc. Metodología de investigación basada en encuestas, ¿sí? Esto es, tenemos que tener guiones para llevar a cabo una encuesta, para obtener la información que nos interesa. Metodología de investigación basada en entrevistas. También tenemos que tener un guión para las entrevistas, para saber hacia dónde va esta estructura. Las metodologías experimentales o de desarrollo, tenemos que tener entonces el diseño del experimento basado en hipótesis y variables, los métodos aplicados para el desarrollo de trabajos de campo, las descripciones de las técnicas que serán empleadas para la recolección de datos, la descripción de las actividades de laboratorio o escritorio, el diseño de los prototipos que pueden ser utilizados como prototipos de software o prototipos de encuesta o prototipos de tests psicológicos, etc. La descripción de las actividades de desarrollo de prototipos, la metodología de análisis estadístico, métodos y técnicas estadísticas para el análisis de datos, obtener, por ejemplo, las medidas para describir la población, o sea, aplicar una estadística descriptiva mediante las medias, las medianas, las modas, o sea, las medidas de tendencia central, ¿sí? Las medidas de dispersión, el análisis de distribución, el análisis de varianza o de covarianza, dependiendo de los tipos de variables que estemos utilizando y de la cantidad de variables que estemos utilizando, y la aprobación o rechazo de las hipótesis. Estos son los valores, la metodología estadística que debemos aplicar a cualquier investigación para aceptar o rechazar una hipótesis. La metodología para el análisis y la conclusión de los trabajos de investigación, o sea, tenemos que saber cómo analizar los resultados obtenidos, cómo sistematizarlos y presentarlos al lector. Eso es importante. ¿De qué sirve que hagamos un trabajo formidable de campo si al final de cuentas no sabemos cómo dárselo a conocer a los lectores? De nada va a servir el trabajo.
la etapa comparativa, la etapa de inferencia, para decir que si esto fue válido en esta muestra, va a ser válido en toda la población. El análisis deductivo, que va de lo general a lo particular, o el análisis inductivo, que ahora puede ir de lo particular, que es la muestra, a lo general, que es la población. Y si se dan cuenta, en diferentes etapas de la investigación, yo puedo aplicar análisis deductivos o inductivos para poder llevar a cabo la comprensión de un proceso, de un fenómeno, o la inducción sobre una población específica o total. Bien, la bibliografía. La bibliografía que debemos nosotros tomar en cuenta es el soporte de tecnicismos, consultas de autores sobre el estado del arte del tema de investigación, consultas de autores sobre las herramientas de desarrollo de prototipos específicos acordes a la investigación, consultas de aplicaciones específicas, consultas de explicaciones de términos específicos, etcétera. También se registran las fuentes que en un principio se seleccionan con base en lecturas previas al índice, y esas introducciones o prefacios. Para el caso de los proyectos de investigación, se requiere de un buen número de fuentes documentales sobre el contenido del trabajo, la remediación de suelos o contaminación de suelos, de hidrocarburos, o la modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la medición del rendimiento académico, etcétera, o la incorporación apropiada de técnicas digitales a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Deben incluirse libros, revistas, páginas electrónicas, ¿sí? Incluso pueden ser artículos de periódico, artículos de revista, etc. Muy bien. Tenemos que agregar también a los protocolos, cuando sea posible, el desarrollo, más bien, o la inclusión de los anexos, cuando vamos a tomar en cuenta un test o un cuestionario o una entrevista que no fue desarrollada por nosotros, entonces lo agregamos como un anexo y decimos quién lo desarrolló. Pero también debemos tomar en cuenta que si nosotros desarrollamos esa herramienta, entonces lo vamos a agregar como un apéndice, indicando obviamente que fue desarrollado por nosotros mismos. ¿Ok? Por último, el cronograma de actividades, el diagrama de Gantt. Es un listado de las actividades a desarrollar para llevar a cabo los trabajos de investigación y el calendario propuesto para dichas actividades, normalmente presentado como diagrama de Gantt o cronograma de actividades, incluyendo el tiempo para la revisión general de la redacción desarrollada durante todo el proceso y el tiempo para el análisis y conclusión de los resultados obtenidos. Observemos. 3 actividades obligatorias en cualquier investigación son la elaboración del proyecto, la revisión del proyecto y la presentación final del proyecto. Eso es obligatorio para todos los proyectos. Y esto sería el planteamiento de un diagrama de Gantt proyectado a un año. Normalmente, depende del proyecto que se vaya a llevar, pueden ser 4 meses, 6 meses, 8 meses, un año o más, dependiendo del tipo de investigación. Y con esto terminamos este análisis y espero que les sea de mucha utilidad. Gracias. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, volviendo a solicitarles que apoyen mi canal con su suscripción, que le den like a los videos, que me manden comentarios por este canal de YouTube para registrar su visita al mismo, que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Saludos a todos. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden,
que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.